Pasamos al turno de preguntas. Yo creo que si tienen ustedes preguntas para Marianne, son las primeras que hacemos, puesto que me imagino que está deseando irse a casa. Je viens de dire que on va faire d'abord vos questions pour que vous pouvez partir. Merci. Preguntas para Marianne Elgani sobre la reconstrucción de la cirugía medieval en Al-Ándalus. Para un profano absoluto. Quedo sorprendido de que ya utilizaran anestesia y esos bisturís y estas cosas que parecen supermodernas. No sé, era muy adelantado, me imagino. Le monsieur vient de dire qu'il était surpris de ces instruments employés au moment qui sont très contemporains. Ça semble très contemporain. Ah, ok. Il était très surpris sur ça. Ok. Son los mismos o son muy próximos de los instrumentos que se utilizan todavía, en fait. Pero son instrumentos medievales. Y la anestesia. Pardon? El sistema de anestesia. Ah, et aussi le système d'anesthésie. L'anesthésie. Oui. Et c'est similaire l'anesthésie de l'époque à nos jours. Le estoy diciendo que si es similar hoy en día al sistema de anestesia, entiendo que habrá mejorado, pero... Pero el principio básico es el mismo. Es muy importante para nosotros los médicos porque tenemos más y más problemas con la dolor en ginecología, con la endometriosis y otras enfermedades. Y la particularidad con abulcasis es que los árabes, Al-Razi, Ibn Sina, etc., que usaban el opio y otras anestesias por la vía vaginal. Y todavía no se usa por la vía vaginal y pienso que va a ser más y más, en fait ça va être de plus en plus utilisé parce que nous on est très limité, on ne sait pas bien gérer les douleurs d'endométriose, les douleurs de règles, les douleurs des femmes, on ne sait pas bien les gérer. Eux, dans leur culture, ils géraient bien les douleurs des femmes, ils les géraient mieux que nous. Donc je pense qu'on a à apprendre aussi d'eux, de leur façon de faire. Ella ha hablado de que es muy importante que todavía el dolor a través de la endometriosis o cualquier problema vaginal en la mujer, que es todavía muy importante y que se ha aprendido mucho a partir de los tratados como el de Abulcasis o Al-Zarawi. Je vous ai traduit correctement? Parfait. Ok. ¿Otras preguntas? ¿No había mujeres cirujanas o medicinas, solo hombres? Le monsieur demande si seulement il y avait des chirurgiens hommes et il n'y avait pas de femmes. S'il y avait des femmes. Alors, es muy interesante. Había mujeres. Hay más testimonios de la presencia de mujeres en el tasrif de Abulcasis sobre diferentes operaciones. Describe la kabila, que es la sage-femme. ¿Cómo se dice? Las attendez. Sage-femme. La matrona.
había matronas, las kabilas, que se llaman las kabilas, y había tabibas. Y tabib es tubib en francés, es un médico. Y había cirujanas mujeres y hombres. Y había también matronas. En Francia, la primera cirujana mujer estaba en el 20 siglo. En Francia. Y en el mundo musulmán, europeo, en España, en Albania, dans les Balcans, los Balcanos, había mujeres cirujanas. En Fostat también, en Egipto, hay para los salarios podemos saber que había mujeres que estaban cirujanas en el Maristán de Fostat en Egipto, por ejemplo. Y había una gran familia de cirujanos, estaban sevillanos, la familia de Ibn Zur. Y todos estaban cirujanos, las mujeres y los hombres también. Sevilla. Merci. ¿Alguna pregunta más? Alors, entonces vamos a despedir a Marianne. Merci Marianne pour votre participation, votre magnifique exposé. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Gracias a todos, gracias por su trabajo y gracias por su legado, el legado español medieval, porque es tan importante para nosotros en toda Europa y en todo el mundo, en cirugía y en medicina. Gracias a todos por su legado. Merci beaucoup. Y ahora abrimos el turno de preguntas para Silvia, Enrique y Paula. Y he entendido que no quedan restos óseos de aquella excavación. Pero yo ya he dicho varias veces, yo tengo un piazo allí es una parcela pequeñita, un pedazo de tierra. Que cuando yo estaba en la mili, mandé poner unos almendros. Y al hacer los hoyos, los que me hicieron me llamaron. A ver. Sí. Me llamaron y me dijeron, oye, aquí han aparecido un esqueleto. Y digo, ¿un esqueleto? Sí, aquí hay unos huesos y hay un esqueleto. Es sobre una toga, en una toga. Y yo dije, ahora mismo, ¿qué hacemos con esto? Yo ahora mismo lo tapáis y lo dejáis como estaba, porque no quiero líos, que estoy en la mili. A ver si ahora va a aparecer por allí algún muerto pensando en que sería de la guerra civil o algo así. Y lo primero, antes de nada, en lugar de preguntar y de mirar, me ponen a mí en el calabozo y me buscan un lío, que estoy precisamente en el campamento, los 2 primeros meses. Aquello se tapó y Santas Pascuas. Yo lo he dicho alguna vez a algún arqueólogo de Molina de Aragón. Pero parece ser que eso no tiene interés porque ya existirán muchas cosas similares. Pero si es necesario, en las alberguerías, en mi piazo, se supone que hay un muertecito que yo no he visto, pero todavía vive uno de los 2 que lo desenterraron, que es el Santiago. El Ochoa, sí. Que tú le conoces. Lo que no hay restos óseos, quiero decir, en las colecciones del museo. Obviamente, pues si hay sepulturas tendría que haber. O sea, en las cajas de Villel de Mesa lo único que hay son alguna falange, pero nada más, porque en cambio de Castiltierra sí que hay restos óseos aquí, pero de Villel de Mesa no.
Bueno, pues los tiene usted. Que hagáis lo que podáis, ya con profesionales experimentados, porque yo, francamente, alguna vez he pensado, digo, pues yo cojo aquí pues no sé, entre 2 o 3 y empezamos a rascar, no con una legona rompiendo las cosas, sino con cuidado. Pero eso yo creo que... No haga eso. Y de tampoco lo diga en este museo. De profesionales, y eso es lo que puedo decir, que yo os ofrezco que podáis mirar aquello. Está prácticamente a flor de piel, o sea, es como una toba así un poco, digamos, combada, bastante grande, y ahí es donde apareció. No sé, a través de Miguel, no sé si tú quieres interesarte, vamos allí y lo vemos. Bueno, la verdad es que en las excavaciones que se realizan en el 44, todos los esqueletos que aparecen se recuperan. El tema es que se han extraviado. En el del depósito de aquí en el museo nunca llegaron. Quién sabe si los tendría don Julio allí metido en su casa. Pues no. O lo enterraron en el cementerio nuevo que se estaba haciendo. Salieron de Villel, eso sí lo sabemos, pero hasta ahí. No sabemos cuál fue el destino. De ahí que parte de esta idea de proyecto sea volver a excavar en aquel lugar. Ya más o menos tenemos identificado el lugar donde se realizó la excavación, que a pesar de todo lo que salió, son 2 trincheras excavadas en 15 días, si mal no me fallan los datos. Justamente fuera del cementerio, y un pequeño sondeo dentro del cementerio, completamente vacío, porque no se había todavía llegado a enterrar ningún muerto reciente. Entonces la idea es volver a buscar el sitio en el que se excavó, hacer esa prospección alrededor, intentando delimitar, pues bueno, cuál es la extensión máxima que tiene el yacimiento, y elegir un lugar óptimo para poder intentar documentar pues esas sepulturas y ver exactamente qué nos pueden ofrecer, y que todas estas nuevas técnicas que comentaba antes, sobre todo físico-químicas, relacionadas pues con los análisis de estroncio, carbono 14, también desde el punto de vista osteológico y antropométrico, pues ver exactamente también qué datos nos pueden dar. Bueno, intentar aplicar las nuevas técnicas de arqueología que tenemos ahora sobre, pues bueno, aquellos restos, aquellos que no fueron excavados en el 44 y que nos consta que deben continuar allí debajo. Ahora tendremos que intentar profundizar exactamente en cuál fue la extensión que tuvo aquel cementerio, y sobre todo intentar ver la importancia que tuvo, porque al fin y al cabo no deja de ser testimonio de una gente que vive y que se desenvuelve en aquel paisaje y que explota aquel territorio. Los huesos de la tumba, que yo digo que está como a unos 600, 800 metros de donde está. Pues espero que no sea el mismo cementerio. No, pero es que ocurre una cosa, según lo que vosotros descubrís, antes de estar, habitado en la actual ubicación de Villel, había otro en la margen derecha del río, en el Villar, y eso sí podría ser que fuera algo de los pobladores anteriores, porque el río está en medio, el Villar está en la margen derecha, y esta tumba, o lo que sea, está en la margen izquierda, en una tierra que es prácticamente calcárea. Es decir, no es una tierra de labor. Yo tengo ahí unos almendros, pero no cría muy bien. Es decir, podría ser, no sé si es bueno enterrar en cal, o sea, en tierra caliza, pero parecería como decir, está al otro lado del río, un poco como en el Nilo, que la zona del ocaso es la zona de enterramiento y la zona éstica. Yo os ofrezco que sobre todo que Miguel, que pueda ir por allí, y si vais a volver allí... Volveremos y mucho. Pues teniendo a Miguel de enlace, lo investigaremos. Sobre todo para quitarme un peso de encima, de que no sé lo que hay allí. De la guerra civil no es, porque allí solo hubo una persona y está localizada donde la fusilaron. O sea que no es ningún vecino del pueblo ni de la zona actual. Será de hace X siglos o lo que sea. Veremos.
Gracias. Pues sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Gonzalo, soy doctor Gonzalo, licenciado en Historia y mi especialidad es la Antigüedad Tardía. Soy oriundo de Villel de Mesa, entonces, bueno, también he estado investigando en paralelo a Miguel y bueno, curiosamente tengo aquí un libro que no sé si conocéis, que es el de la Anne Nerve en España. Entonces, claro, si la historia es que la Anne Nerve de alguna manera financia esta excavación y el objetivo de la Anne Nerve es encontrar la raza aria en España. Entonces, claro, me extraña que de los huesos que no haya encontrado ni uno, porque al final lo que estaba interesado la Anne Nerve era en medir si los huesos pertenecían o no pertenecían a esa raza aria que estaban buscando. Ya digo, yo creo que todo el tema de las hebillas metálicas, obviamente es prueba de que eran visigodos, pero el objetivo entiendo yo que era ese, era encontrar huesos de germanos que llegaron a Hispania. Y en este caso, algo que he investigado y que no sé si podríais corroborarlo, que es que Villel de Mesa está sobre el valle del río Jalón, que es la puerta de entrada a la meseta norte. Entonces, cuando los visigodos se asientan en el 415 en Barcelona, en Barquino, allí empiezan las expediciones por el resto de la península para ver cómo se va a conquistar la península. Entonces, yo tenía entendido eso, que Villel de Mesa está en un lugar estratégico y que los godos no son el primer asentamiento, sino que hay asentamientos anteriores. De hecho, en la entrada del pueblo, cuando tú entras, ves aquello que parece una fortaleza ibérica. Ahí ha habido muchas más cosas antes. Entonces yo lo que creo es eso, que los godos que se asientan allí se asientan como son una avanzadilla a la conquista de la península. Entonces estaremos hablando de eso, seguramente de godos del siglo V, principios del siglo VI, y no estaríamos hablando de cualquier clase de godos, estaríamos hablando de una élite militar que lo que hace es asentarse en lugares estratégicos para la posterior conquista de la península. Y luego he conseguido recuperar algunos de los materiales de este paper del 47 y ahí hablan de troncos de árbol, ¿no? Hay troncos de árbol que se utilizan para la sepultura y eso no es eso es pagano 100%, entiendo, ¿o no? Bueno, yo por lo menos tengo entendido que los germanos, los godos sí utilizan ese tipo de enterramiento, ¿no? Aparte es eso, es el Yggdrasil, y seguro que cuando Himmler se enteró de eso se le caía la baba. Bueno, para empezar, en Villel de Mesa como tal nos consta, no sé si la Anne Nerve tuvo algo que ver, pero sí sabemos quién la estuvo financiando, que era el íntimo colaborador de Julio Martínez Santolaya, que era Bernardo Sanz Martín, que además ha sido uno de los grandes benefactores de lo que ahora son de las colecciones que hay en el Museo de los Orígenes de Museo San Isidro de Madrid. De hecho, dentro de todo lo que es la correspondencia epistolar que hay relacionada con la excavación de Villel de Mesa, Bernardo está muy presente y financia de su bolsillo prácticamente lo que es la excavación. En este caso sí parece más una querencia por parte de Julio Martínez Santolaya de que los alemanes se interesen por Villel de Mesa que los alemanes se interesen por Villel de Mesa, ¿sabes? Y no lo consigue porque de hecho propone directamente al embajador, como antes comentaba Paula, que vengan a ver los restos y sabemos que esa visita nunca se llegó a realizar. Respecto a lo que comentabas del tema del poblamiento y demás, yo tengo mis serias dudas de que verdaderamente ahí se pueda hablar de que haya godos. Vamos, es una necrópolis, como decía al inicio, de una necrópolis tardo antigua de época visigoda. Son perfectamente, es muy difícil saber el origen étnico de esas personas. Y de hecho, si tuviera que mojarme, y de hecho, esa se la lanzo a Lauro, que está aquí, que sabe muchísimo más que yo, esta gente, vamos, son tan hispano-romanos como los que vivían 100 años después en el territorio. Territorio que, dicho sea de paso, en la zona de Molina, Aragón, quizá más la desembocadura del Mesa en el Jalón se conoce un poquito más, pero lo que es el poblamiento de época tardoantigua y visigoda se conoce bastante mal. Y no sé si mal por falta de datos o por falta de poblamiento, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser
un espacio en cierto modo marginal. Habría que fijarse exactamente en qué tipo de recursos pueden aprovechar o qué tipo de propiedades existen en este contexto para que estas poblaciones pues puedan desempeñar, digamos, su vida y su modus vivendi en aquel territorio. El tema de lo de las vías de entrada, pues efectivamente el Jalón es una de las vías de comunicación para pasar del Valle del Tajo al Valle del Ebro, y al fin y al cabo, pues sí, el Valle del Mesa está en ese contexto. Como digo, es una vía bastante tortuosa, lo conocéis todos, que llegar hacia la parte alta del Mesa es bastante complejo. Yo la verdad es que tendría mis dudas en cuanto a plantear ese origen, esa avanzadilla, sobre todo ese siglo V. Yo al principio, cuando comentaba antes, cuando vi la primera vez las tilaminares aquí publicadas, dije, bueno, esto me huele a muy finales del siglo V, qué lejos, no. Estamos hablando de que los materiales que estamos viendo son como muy tempranos del centro del siglo VI, y probablemente tenemos cosas de muy finales del siglo siguiente, con lo cual incluso hay cosas que perfectamente se nos van a pasar por delante del 700 casi con toda seguridad. Aquí estoy haciendo un spoiler, lo siento, pero por los materiales que estamos viendo hay cosas que son perfectamente, además, dentro de un contexto, no sé cómo decirlo, sin adiciones foráneas, sino que siguen las pautas de otras necrópolis que tenemos de la segunda mitad del centro del siglo VI en adelante, y que al fin y al cabo, pues bueno, no dejan de ser las propias gentes que llevan viviendo en este contexto, y que esas adiciones godas, al menos aquí, por ahora, no las podemos detectar, no sabremos verlas, al menos, ni en cuanto al material, y al menos en cuanto a los restos óseos, pues tampoco. Esa falange está barnizada, quiero recordar. Vamos, ¿Hay alguna barnizada? yo no sé si me metería a hacer... Sí, como parte de lo que he dicho la charla de esta mañana, tenemos datos genéticos de la necrópolis de Castilla-Tierra, que está alejada, relativamente, y tenemos datos de dos individuos de época visigoda que son claramente hispano-romanos, genéticamente, excelente hispano-romano. Si queréis colaborar también. Sí, eso, en principio solamente probamos con 5 de la material genético, de los cuales no funcionaron 2, porque la ley pues no se preserva muy bien en según qué contextos, y tenemos resultados de 2 individuos. Sí, bueno, yo dos cuestiones sobre... a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, y es cómo hay 2 necrópolis y alguna más que debe haber que llegaron los restos humanos a la Fuente del Berro, pero nunca llegaron al Instituto de Historia Primitiva, al Museo de San Isidro, perdón. Villel de Mesa, Daganzo tampoco desaparecieron. Teniendo en cuenta la relación de Santa Olalla con esa parte de la necrópolis de Castiltierra que se llevaran a Alemania y tampoco se encuentra, pues bueno, es una vía a explorar, ¿no? Porque no deja de ser curioso con la importancia que ya en aquella época, y sobre todo para la parte, digamos, de alemana, y Santa Olalla lo conocía bien por sus estancias en Bonn y tal, pues tenía precisamente los esqueletos. Ya es verdad que en aquella época los esqueletos servían pues para prácticas, digamos, un poco surrealistas de la Neverbe, que causaban, por otro lado, una cierta crítica incluso dentro de la propia Alemania y de los favorecidos por el nacionalsocialismo en cuanto a sus prácticas. Y de hecho, una de las cosas, ¿por qué no contestaría el embajador alemán a Santa Olalla? Que seguro que no le contestó, porque él ya había tenido quejas desde la dirección central del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín sobre las prácticas de Santa Olalla. Y claro, el Instituto Arqueológico Alemán de Berlín no era
vamos, compartía en absoluto las teorías de Landner, aunque estuviera dentro también de las líneas oficiales, por supuesto, de la arqueología del nacionalsocialismo, y luego por otro lado es que además se acaban de publicar ahora unas cartas de la correspondencia entre el director del Instituto Arqueológico Alemán de Berlín y el embajador, advirtiéndole al embajador de Alemania de los problemas que causaba Santa Olalla. Hay que decir que son muy interesantes, están publicadas en el segundo tomo que se ha presentado del Instituto Arqueológico, hay 40 y tantas, bueno, donde interviene también Arrese, el ministro del movimiento, donde interviene tal, y te explica muy bien el contexto de ese Santa Olalla que siempre lo hemos visto como, bueno, lo era un protegido, su padre era compañero y íntimo amigo de Franco, aunque eso luego no le permitió seguir en su carrera académica por los problemas que le causó. Tuvo una incorporación más tardía de lo que él pensaba. Y luego, quiero decir que eso ahora se empieza también a saber los propios problemas y lo sospechoso que resultaba Santa Olalla a una arqueología, vamos a decir, más científica en Alemania que lo que era la NR, claro. Y luego, por otro lado, otra cuestión también interesante. Santa Olalla en el 44-45 está haciendo esfuerzos por mantener lo que ya no es mantenible, que es una arqueología de los godos, arios, germanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ha pasado Stalingrado, han desembarcado en Sicilia, han desembarcado en Normandía, y el propio régimen franquista crea una crisis de gobierno y la mitad de sectores de Falange salen fuera y entran los nacionalcatólicos. De hecho, la última llama de mantener el mundo de lo visigodo por Santa Olalla es cuando su compañero de Falange y camisa vieja, Francisco Laina Serrano, de Guadalajara, le propone excavar Recópolis. Pero ya eso es un cambio, ya era el mundo del cristianismo norteafricano, o sea, ya se estaban, como dirían los italianos, aggiornando. ¿Qué es lo que sucede? Que encima, además, el marqués de Lozoya le impone, bajo sugerencia de Laina Serrano, a Cabré, que en el archivo histórico, en el AGA, están las cartas de lo que pensaba Santa Olalla de Cabré y tal, porque al fin y al cabo era un sospechoso, aunque era una persona profundamente conservadora y católica, pero del Centro de Estudios Históricos. Y yo creo que ese es un poco el contexto en el que hay que señalar esos últimos intentos de algo que luego nunca más interesó. Y yo ya que lo tengo que decir porque, claro, y ya os hago la última apreciación. Yo, en el año 1979, en la Universidad Autónoma de Madrid, nos examinamos mi promoción sobre la arqueología de época visigoda y la periodización. ¿Con qué nos examinamos? Pues con el único dato que teníamos científico, y era ¿cuál? La cronotipología de Martínez Santaolalla de 1934, casi 50 años después, hasta que luego ya Gisela hace la suya, pero esto ya es posterior, el 85-86. Entonces, claro, fue un mundo que por otro lado era incómodo al propio régimen. Por eso, hombre, hubo necrópolis y tal, pero no pasó nada. Entonces, yo lo que creo que es importantísimo es que si podéis excavar, olvidaros de las cronotipologías y de si las liminas y tal, una excavación estratigráfica, porque ese es el problema que tenemos en estos momentos en la península. No hay una excavación estratigráfica fiable a partir de la cual podamos establecer una secuencia cronológica diacrónica de un largo periodo. Y bueno, por supuesto, coincido totalmente. Lo de los godos, pues bueno, quiero decir, después de la Segunda Guerra Mundial, ya la propia arqueología alemana y el círculo y en la Escuela de Viena, multiétnicos, es un intento de salvar todo ello, ¿cierto? Y hoy, bueno, pues eso está absolutamente cuestionado. Buenas tardes.
les hablo un absoluto profano en estos temas de arqueología. Pero me gustaría preguntar en relación al proyecto nuevo del año 24 de revalorizar la excavación de Villar, ¿qué peso específico tienen lo que yo he entendido que pueden ser 3 elementos fundamentales? Uno, el valor intrínseco de las piezas descubiertas, ¿no? ¿Qué peso tiene eso en este nuevo proyecto? La toma en consideración. Segundo, tal vez una mitigación de la mala percepción del profesor Santaolalla, que con el tiempo ya pasa eso y se vuelve a recuperar, digamos, lo que él puede haber hecho. Y tercero, en estos tiempos que corren, la puesta en valor del hecho de tener 2 mujeres arqueólogas, Ana María Elorrieta Lazi y María Victoria Martín Mendiluce, en el año 44. Y como he visto en las fotos y ustedes lo han mencionado, es totalmente chocante. He sacado dentro de mi nada especialización estos 3 elementos y me gustaría saber, dentro de este nuevo proyecto, qué peso ha tenido cada uno de estos, o si hay otro elemento que yo no haya podido y en todo caso agradecer desde luego la puesta en valor de estas 2 mujeres arqueólogas en lo que nos toca. La verdad es que es uno de los elementos, como hemos comentado antes, más destacable y más curioso de esta excavación. De hecho, volviendo a lo que decía antes Lauro, estoy totalmente de acuerdo, son los últimos momentos de Martínez Santaolalla y está, no sé, no está del todo metido como si estará en Castiltierra con esta intervención. De hecho, creo que no vino, o si viene una vez, tenemos, bueno, ya, spoiler, algunas fotos hechas por alguien durante las excavaciones, y en una de ellas nos parece verle de lejos, pero vamos, de momento son las fotos de que hay en el Museo San Isidro, y hay una en la que yo juraría que es, pero vamos, se vino de excursión, se comió el bocata y se volvió a Madrid, porque no creo yo que hicieran mucho más. Pero sí es verdad que está ya saliendo, pero es que además envía a estas dos chicas, que son alumnas suyas. Miguel ha estado trabajando sobre los expedientes académicos en la Universidad Central de ellas dos. Cuando están excavando, no han acabado la carrera. O sea, la confianza que don Julio tendría en estas 2 chicas es encomiable. Y ya, bueno, alguna imagen hemos puesto. Ellas son las primeras que están cogiendo herramientas, están excavando sus tumbas y sacándolo y trabajando con los obreros. Y vamos, que es un trabajo completamente moderno. Y me llama mucho la atención, a pesar del atuendo de los años 40, con sus falditas y sus merceditas con calcetines, metidas en la zanja y sacando allí los cadáveres. Vamos, reconozco que es una de las partes que tiene este proyecto que a mí más me gusta. Y de hecho, que se haya buscado ese proyecto de vitrina cero para que aquí pues todo el mundo dentro de un tiempo pueda ver esa documentación y demás, me parece realmente estupenda. Y respondiendo a los objetivos del proyecto, ojalá podamos volver a poner en valor este hallazgo. Desde aquí se va a hacer, lo tengo seguro, porque el material es fantástico. Esa idea de la vitrina cero va a poner en valor tanto los materiales como las circunstancias y las excavadoras de aquello, y ya nos queda, digamos, la parte de la arqueología hoy, de poder llegar a hacer esa excavación estratigráfica, de poder obtener datos y de poder también divulgarlos. Por eso me consta también, por la colaboración con el Ayuntamiento de Villel de Mesa y con su alcalde, la idea de generar una pequeña aula arqueológica con, bueno, aunque solo sean meros paneles, poder explicar la historia de este enclave, y que también favorezca que sea también un polo de atracción turística. De momento, pues está todo por hacer, porque como tal no hemos empezado a realizar esas prospecciones, están todavía en fase de negociación el hecho de realizar las geofísicas, pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser un gran proyecto con muchos brazos, uno más cortito el nuestro, que todavía tiene que andar un poco más, pero que se va a desarrollar desde esta institución. Yo creo que va a ser fundamental. Paula.
Bueno, nada, sí. No, quería añadir una cosa respecto a lo de la puesta en valor del trabajo de las dos mujeres. Me gustaría que se incorporaran sus biografías. Es que ahora mismo no caigo en el nombre del proyecto que lleva Woman. Se ha hecho un micrositio en el museo en el que se están colgando biografías de mujeres arqueólogas. Creo que el requisito era que hubieran nacido antes de 1930 o una cosa así, o sea que estas dos mujeres entran, y como parte de la puesta en valor de su trabajo me gustaría incluirlas ahí. Y de hecho, gracias a Miguel, porque fuiste al archivo de la Complutense, y gracias a eso tenemos pues su fecha de nacimiento, bueno, los certificados de excavación y todo. Las confusiones en los apellidos, en algunos casos, Sí. que se han podido detectar, que es interesante. Y eso, por añadir eso. Bueno, una última y rápida pregunta y pediría una rápida respuesta, porque es que ya estamos entrando en el tiempo de las siguientes ponencias sin tiempo de descanso. Bueno, realmente son dos preguntas muy simples para cada uno de vosotros. La primera, Silvia, enhorabuena por la intervención, pero me gustaría saber si habéis hecho análisis de los vidrios que habéis encontrado y si tenéis analíticas de esos vidrios, es decir, y qué resultados dan. Pues no, aún no las hemos hecho, hemos pedido permiso y vamos a intentarlo. Y entonces ya como lo tengamos, pues lo vamos a publicar. Lo único que yo hablé con Elena Salinas, vio así un poco las fotos y tal, el único que pude ver era lo que se parecía más que todo los de Córdoba, la otra no tiene ni idea. Y especialmente pues la de la botella, pues ella me ha dicho que nunca ha visto nada parecido en la península ibérica y que podría ser de importaciones desde fuera. Eso es lo que ella me ha dicho y yo confío en ella. Es que si son importaciones, a lo mejor tienes que mover la cronología un poco para adelante, ¿no? Sí, da la impresión, nosotros ¿no? decimos mitad del siglo IX, pero quizá hay que ir un poquito más para allá. Es que no tenemos estratigrafía, pero claro, seguramente se va a mover más para allá. Claro que ya la gente alucina en colores cuando le dices cancho del confesionario, mitad del siglo IX, pero es probable que haya más. Sí, yo creo que sí. Y la otra pregunta para Enrique y Paula es también muy simple. Habéis hablado mucho de la historiografía, etcétera, pero me gustaría saber cuál es vuestra opinión en general sobre ese yacimiento. Es decir, de alguna manera, con los datos que tenéis, ¿cómo lo datáis? ¿Hasta qué punto pensáis que estas tumbas antropomorfas pueden servir para estudiar otros casos? Me gustaría que me dierais vuestra impresión, ya sé que estáis iniciando la investigación, pero sobre la toréutica, saber un poco eso, cómo lo estáis viendo, qué cronología le estáis asignando, etcétera, como hipótesis de partida, evidentemente, ¿no? Porque no habéis hablado mucho del propio de la propia cementerio en sí mismo, ¿no? Y de hecho no hemos hablado conscientemente, Eduardo, más que nada por no hacernos spoiler, pero sí te puedo abundar que una vez, digamos que tenemos dos perspectivas muy diferentes. Una es la que nos aporta el artículo, que nos lleva a cronologías que a mí siempre me parecieron más cercanas en torno al 500, principios del siglo VI, y la verdad es que completamente equivocado, pero cuando ya ves los materiales y ves realmente los contextos, claro, tú ves unas laminares y esa hebilla de cinturón tan rara, te invita a llevártela hacia atrás en el tiempo. Pero una vez viendo los materiales son algo más tardíos. Podemos tener materiales desde prácticamente en torno al, creo que como mucho podríamos irnos a un 530, que es lo más antiguo. Bueno, de verdad que teníamos un tremis. En una de las tumbas apareció un tremis que desapareció, o sea, nunca llegó a entrar al man, pero está dibujado por las arqueólogas en su momento. Pero vamos, nos está llevando una cronología mucho más, porque además quiero recordar que es un tremis de Chinas-Vinto, con lo cual, imaginaos, es completamente un siglo después. Pero claro, estamos ahí hablando de que los materiales nos pueden estar introduciéndose incluso en momentos mucho más tardíos del siglo VII y, como decía, incluso hasta en el siglo VIII. Y voy a hacer un spoiler. Hay material merovingio.